¿Alguien se acuerda de algo que se haya compartido sobre Hechos 18? Ya tiene ratito que lo vimos. La introducción de un personaje nuevo. ¿Quién era ese personaje nuevo? Apolos. Muy bien. Esa es una muy buena observación. ¿Quién más se nos introduce aquí? Porque no es uno, son tres. Ya les di la pista más fácil. Priscila y Aquila. ¿Qué recuerdan de Priscila y Aquila? ¿Cómo? Hacían tiendas, muy bien. Tenían supermercados. Y Pablo se pone a trabajar con ellos. ¿De dónde venía Pablo? Pablo venía de Atenas cuando va hacia Corinto. Y vamos a empezar de nuevo. No vamos a pasar mucho tiempo aquí, pero para recordar de quién estamos hablando, que hacia ahí, les leo del versículo 1 en adelante. Dice: después de estas cosas, es decir, lo que pasó en Atenas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, creían, y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Vamos a detenernos ahí. Recapitulando, ¿alguien se acuerda por qué Claudio había mandado que los judíos se salieran de Roma? ¿No? ¿Por qué? Yo se los dije la vez pasada. Este sí es examen. Yo estaba estudiando esto, y la vez pasada les compartía de un libro que pueden encontrar, La vida de los 12 Césares. Y se los dije que se los iba a mandar, y luego chequé el grupo y no se los mandé. Entonces hoy se los voy a mandar. Pero en La vida de los 12 Césares lo escribió un cuate que se llama... bueno, ahorita se los mando. Ese no es el punto. El punto es que este es un libro histórico conocido, y él describe que en los tiempos de Claudio, en Roma, había pleito social y había problema por un tal Cresto. ¿Se acuerdan de esto? ¿No se acuerdan? Cresto era un hombre que, según Claudio, le estaba incitando a la gente en su contra, y los corre. Entonces, históricamente en los textos romanos, pues este Cresto es alguien problemático y genera esta persecución. Pero Cresto era un hombre, ellos creían, estaba vivo, presente ahí, pero era un juego o una traducción del nombre de Cristo. ¿Ok? Entonces es curioso, es bonito cómo este Cresto o este Cristo, que no vivía en Roma, no estaba presente, porque aunque vivía y ya había resucitado, ya había ascendido, entre los romanos era suficientemente fuerte el problema como para que los corrieran. Entonces este hombre, Priscila y Aquila, salen de Roma porque Claudio agarra parejo y dice: todos los judíos van para afuera, porque este Cristo, que ni siquiera está aquí presente, me los está poniendo en mi contra, entonces ya no los quiero aquí, y los corre, y van a dar a Corinto. Corinto era una ciudad, como muchas que Pablo buscaba, que estaba en un punto pues comercialmente, culturalmente importante. Había mucho tráfico de carpas, tiendas, o como lo quieran ver, entre otras cosas. Entonces Pablo llega ahí intencionalmente, probablemente buscando pues predicar el evangelio. Entonces encuentra a estos dos que vienen recién corridos, pero muchos comentaristas e historiadores tienen un poquito
pues la diferencia de opinión acerca de si Priscila y Aquila en esto que acabamos de leer ya eran creyentes. Por cómo se menciona y por cómo nos los presentan, se cree que no. Se cree que simplemente eran unos judíos, o al menos Aquila era judío, no se nos especifica de Priscila. Entonces son judíos, vienen de persecución, están trabajando, Pablo tiene algo en común con ellos, y algo que veíamos la vez pasada es pues el buen ejemplo del Pablo, de no decir, oigan, pues mándenme más ofrenda porque aquí yo necesito dinero. Él pone manos a la obra, se pone a trabajar, agarra un empleo, y así como creo que todos nosotros que tenemos que trabajar en algo, pues Pablo tenía que trabajar también, y se ponía a trabajar y se ponía a predicar con estos dos. Veíamos la vez pasada, adelante. Corinto era un puerto, por lo cual era muy factible llegar, que ellos estaban de alguna forma expulsados de Roma. Claro. Era un lugar de mucho tráfico humano y comercial. Ok, gracias. Llega Pablo ahí, se pone a trabajar con ellos, y algo que no les mencioné la vez pasada, pero que estaba viendo esta semana, es que nos dice de dónde son de Ponto. En Ponto hay judíos de Ponto que, por ejemplo, están presentes en Hechos 2, cuando está el Pentecostés, cuando están el montón de personas ahí escuchando y los discípulos están hablando en lenguas y demás. Nos dice que había judíos de Ponto. Entonces los judíos de Ponto pueden estar presentes en el Pentecostés, se regresan a su tierra, ya hay conocimiento de este Cresto, ya hay conocimiento en Roma, ya hay problemas, salen de ahí, vienen a llegar a Corinto, se topan con un tal Pablo, y Pablo les empieza a predicar, y a partir de aquí es que empieza esta historia en esta ciudad. ¿Ok? Por ejemplo, voy a ir rápidamente a 1 de Pedro. No tienen que acompañarme ahí, pero 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, comienza Pedro su carta diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, ¿sí? Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, esta dispersión a la que Pablo les escribe es parte de la dispersión de la que salen estos hombres o esta pareja. Como decía papá, probablemente llegan ahí porque era fácil llegar ahí, y probablemente porque era fácil llegar ahí es que Pablo va ahí y se empieza a topar con estas personas. Muy bien. Dice que discutía Pablo, versículo 4, en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¿Ok? Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Sí? ¿Qué causa esto? ¿Sí? Oposición y blasfemia. ¿Sí? Y Pablo aquí específicamente deja la predicación hacia los judíos, y él expresamente lo dice. Dice: desde ahora me iré a los gentiles. Entonces este discípulo que había sido, y él lo llamaba el último de los apóstoles, como un abortivo llamado a predicar el evangelio, llamado él en otros pasajes a predicar a los gentiles, él lo especifica, por ejemplo, en la carta a Timoteo. Aquí expresamente dice: no, pues yo estoy tal vez en terreno gentil, queriendo venir a la sinagoga, queriendo hablar con ustedes están oponiendo, ya no más. ¿Ok? ¿Qué hace? Se va con este hombre justo, así se llama. ¿Qué tan justo era? Suficiente para que tenga ese nombre. Y dice que se fue a la casa de uno llamado Justo. Ahora, eso se fue a la casa no significa que se va a vivir con él. La frase o el texto en las traducciones, en los textos originales, quiere decir que mueve su tarea, su trabajo evangelístico de abrir la escritura a la casa de este hombre, y dice estaba junto a la sinagoga. Entonces nada más se mueve de donde lo acaban de correr al lugar más cerquita posible para seguir haciendo lo mismo. Y dice que Crispo, lo acabamos de leer en el 8, principal de la sinagoga, creyó, ¿sí?, con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y esto es el inicio de esta iglesia. Así como en otro lado fue al río, porque ahí había lectura de la palabra. Así como en otro lado fue a otros lugares, aquí llega a este lugar y empiezan los corintios a creer. ¿Sí? Dice el 11 que se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Así también como leíamos al inicio de Tesalonicenses, como les decía, oigan, acuérdense que esto les había dicho cuando estuve con ustedes.
así aquí Pablo está plantando esta iglesia. Versículo 12 dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. ¿Alguien ha escuchado del nombre Séneca? ¿Le suena? Un escritor ahí medio filósofo, medio... ¿sí? ¿Alguien ha leído de Séneca? ¿No? ¿Alguien tal vez se ha cachado griego? Ándale. ¿Alguien ha visto tal vez alguna frase famosa o algo de él? Bueno, hay libros que sobreviven de él. Pues resulta y resalta que si lo quieren googlear después en su tiempo libre, Séneca y Galión eran familiares, eran muy cercanos. A mí personalmente me gustan mucho estos datos, porque no que necesitemos fuentes extrabíblicas para validar estas cosas, pero así como encontramos por qué Claudio corrió a los judíos, podemos encontrar que Séneca y Galión eran familiares y eran contemporáneos, y algunas de las cosas, por ejemplo aquí que nos dice Galión era procónsul de Acaya, ese puesto político se puede validar externamente. Entonces Galión, procónsul de Acaya, a él le traen a Pablo, ¿sí? Lo traen al tribunal diciendo, dicen los judíos, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿Sí? Nos está haciendo problema. ¿Sí? Está haciendo algo malo. ¿Sí? Y al comenzar Pablo a hablar, versículo 14, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas, y los echó del tribunal. Entonces, todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Entonces tenemos pleito. Y es curioso, por ejemplo, aquí nos dice, los judíos van con Galión, Galión escucha y dice, oye, pues esto que me están diciendo, la verdad es que a mí no está en mi jurisdicción, arréglenlo entre ustedes. Y los griegos, que no nos dice que necesariamente sean creyentes, no nos dice, oye, los corintios que habían creído por defender a Pablo van a golpear gente. Parece ser que los griegos que menciona aquí están quedando bien con el tal Galión. Oye, tenemos aquí un pleito social. Los judíos caen mal. Y fueron con Galión y ya vimos que Galión los mandó a volar. Vamos a aprovechar nosotros para aquí agarrar al tal Sóstenes, ¿sí? Y golpearlo. Y ahí está a ver, cuenta en el, no sé, me imagino como el Senado, como el Palacio aquí de Justicia, donde está nuestro querido gobernador. Y el Galión de que, no hombre, pues péguenle más fuerte, yo no sé. ¿Sí? Pero a Galión nada se le daba de ello. Quédense con este nombre en mente, Sóstenes. ¿Sóstenes qué era? Principal de la sinagoga. Probablemente, si Pablo ya se había salido de la sinagoga y los judíos se habían juntado contra Pablo, entonces agarran a Sóstenes porque era el que andaba haciendo ahí el pleito contra Pablo. Puede ser, ¿no? Mas Pablo, versículo 18, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando a la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Ahí vamos a dejar nuestra historia de Hechos, vamos a 1 Corintios, capítulo 1. Roma, gracias. Búsquelo, hay como 10 libros, creo que pueden comprar de él. No muy útiles, pero filosofía. 1 Corintios, capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿Cómo ven? ¿Era el mismo?
Se convirtió después de haber llevado a Pablo al tribunal, a que Galión haga algo acerca de él. Está ahora mencionado con la carta. ¿Qué piensan? Qué bonito, ¿no? Pensar que el hermano Sóstenes es la introducción o parte de la autoría de la carta a los Corintios. Que los griegos andaban golpeando y que Pablo dijo, híjole, pues, ni cómo ayudarlo, se la ganó porque Galión no le hizo caso, mencionado aquí en la primera parte. La verdad es que hay poca manera de sostener esto, de sostener a Sóstenes, más allá del nombre que es mencionado en los dos lugares, mencionado en la carta a los Corintios de inicio. Y esta es el inicio de una carta que vamos a pasar algunos meses estudiando. Y quiero que en estas siguientes 30, 40 minutos que vamos a pasar leyendo los primeros 9 versículos nada más, pensemos en qué dice Pablo de ellos. Creo que es común, y yo lo hago, yo lo he hecho públicamente, poner a los corintios como ejemplo de una iglesia pues, problemática. Una iglesia que tiene un montón de temas y por eso la carta es tan larga. La carta que Pablo les escribe ni siquiera es la primera que les había escrito. En esta epístola ya hay menciones a una carta anterior, les dice esto se los había dicho por carta, etc. Y de hecho parece ser que es en respuesta a un informe que Pablo tiene, por ejemplo, en el 11 de capítulo 1, donde están, dice, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces, como a Pablo le llega el informe, pues escribe una carta. ¿Sí? En el 7.1, si quieren ir ahí rápidamente, dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. ¿Sí? Entonces, Pablo ya tiene información. En el 5.9 es lo que les decía ahorita, que les menciona una carta previa. El 5.9 dice, os he escrito por carta, ¿sí? Y esto está haciendo énfasis a algo anterior. Entonces, se cree 4 cartas a los Corintios, de las cuales tenemos 2 que sobreviven. Hay una conversación de por medio y hay una iglesia con problemas. ¿Sí? No es una iglesia necesariamente ejemplar, se tocan demasiados temas, desde predestinación, desde roles de género, desde sexualidad, desde demandas entre hermanos dentro de la iglesia, cómo se deben de vestir las mujeres, cómo debe ser la Santa Cena, la resurrección en el capítulo 15, el poético capítulo del amor en el 13. Hay muchos temas en Corinto y vamos a tener el gusto de revisarlos uno por uno, y aprenderlos y crecer de ello. Y al escribir Pablo el saludo, menciona a este Sóstenes y menciona en el versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿sí? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Una iglesia que tenía problemas sexuales graves, una iglesia que tenía problemas de prácticas graves en la Santa Cena, una iglesia a la que Pablo les dice es que cuando se reúnen para lo peor, en el capítulo 11. Esta iglesia que pudiera ser un ejemplo de qué no hacer, Pablo les dice, santificados, santos, iglesia de Dios. Entonces, cuando vemos a otra iglesia que está en problemas, cuando nosotros mismos en iglesias hemos pasado por problemas, cuando pasemos por un problema en esta iglesia, es importante ver lo que Pablo está haciendo aquí, y es lo primero, antes de empezar a regañarlos, antes de empezar a darles indicaciones, antes de empezar a decirles que sí, que no, nos recuerda y les recuerda qué son, quiénes son y su identidad en Cristo. Santos, llamados a ser santos, santificados, ¿sí? Iglesia de Dios. No les dice, oye, cuando yo los fundé, acuérdense que yo hace unos años estuve ahí trabajando con ustedes, entonces se me alinean. ¿Sí? ¿No? Sí, es iglesia de Dios. Es lo que Dios quiere en su iglesia. Y es bueno que nosotros nos veamos a nosotros mismos así.
¿sí? Como una iglesia de Dios llamada a ser santa. ¿Sí? ¿Qué dice más adelante? Lo acabamos de leer. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Reconozcamos, hermanos, ese señorío que tiene Dios sobre su iglesia. Si hay alguien que hace esto, invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entonces eso es una iglesia igual que nosotros, llamada a ser santa, con sus problemas, como nosotros tendremos los nuestros. Gracias, Robert. Gracias. Pero todas las iglesias de Dios son esto, preciosas y importantes. Cuando leemos de pasajes como el tema de adopción en la iglesia y en nuestra vida, parece ser que el problema, y creo que hace tiempo lo estudiábamos, parece ser que no la creemos. Oye, ¿cómo que esta iglesia es santa? Si a veces no. Oye, ¿cómo que aquella iglesia que está tan en problema es santa? Pues esta era la realidad de los corintios. Esa es la realidad como Dios nos ve. Y es bueno recordar eso. Hay un músico que es famosillo, tal vez algunos lo han escuchado, Moby se llama, es música como que electrónica. Ahí luego les digo qué canción se conoce de él. Él es cristiano y hay un artículo curioso de él, no, creo que salió en el New York Times, uno de esos periódicos famosones, ¿no? Y decía de que por qué amo a Cristo, pero tengo dudas de su iglesia, decía él. De que todo lo que la Biblia dice, todo lo que el Sermón del Monte, todo lo que se lee, genial, pero su iglesia, y él dice, es que pues crecí en la iglesia y luego mis papás y luego nos hicieron y luego deshicieron y son una bola de hipócritas y está bien aburrida la reunión y cosas que todos podemos haber pensado, cosas que todos hemos vivido, cosas que todos sabemos que alguien más vivió, puras cosas que pueden ser ciertas. Es que no quiero ir. Cristo, genial. Y él llegaba a la conclusión, y no que sea un teólogo ni nada, pero a la conclusión de, pues si está aquí, eso es. Y nosotros podemos decir, si está aquí, estamos aquí. Y cuando decimos, oye, es que la iglesia está así, pues somos parte de. Y somos tan pecadores, y somos tan hipócritas, y somos tan problemáticos, como somos santos y llamados a ser santificados. Recordemos eso. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Sí? De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hay un himno que dice, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? ¿Sí? Bendiciones, Dios te manda más. En medio de los problemas de los corintios, en medio de los pleitos de los que le escribían a Pablo, hoy hay disensión entre nosotros, ¿qué hacemos? Hoy hay estos problemas, se están demandando, hoy están estos problemas de moralidad. Pablo los ve, y así nos ve Dios, ¿sí? Enriquecidos en Dios. Y esa es nuestra identidad, recordémosla al reunirnos, recordémosla al actuar, recordémosla al orar, ¿sí? Enriquecidos en Él, y demos gracias por eso. Gracias por la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús, que nos enriquece. Este enriquecimiento, aquí Pablo dice, en toda palabra y en toda ciencia. Aquí nos creemos muy científicos, muy entendidos de alguna ciencia, de algún tema profundo. Tal vez no. Tal vez no decimos, oye, soy igual de estudiado que estos corintios, que tal vez estaban metidos en temas con los griegos y los romanos y filosóficos y demás. Tal vez sí. No está Pablo en ningún momento diciendo, oigan, ¿se acuerdan cuando yo fui a estudiar con Gamaliel? Gracias. O cuando a mí los romanos me enseñaron esto. No. Enriquecidos en Cristo Jesús. ¿Sí? Llenos de gracia de Dios.
Y dice el 7, que no les falta ningún don. ¿Qué dones conocemos, hermanos? ¿Qué es un don en la iglesia? Como para decir, oye, de estos 10 nos faltan 2. ¿No? Bueno, en Corintios se habla de los dones, entonces más adelante vamos a ir a estudiar uno por uno o el concepto pues de los dones. Basta por ahora, en esta pequeña introducción, saber que esta es la obra de Dios en su iglesia, ¿sí? Que no nos falta. Oye, es que aquí nadie hace milagros. Pues si nadie hace milagros, tal vez los milagros cesaron o tal vez Dios no quiere que aquí se hagan milagros, tal vez no se necesitan. Si se necesitaran, créanme que Dios lo haría. Si necesitáramos hablar otro idioma, Dios nos enseñaría. Si necesitáramos hacer X o Y, Dios lo hace, Dios obra y Dios nos da suficiente y más que suficiente y más de lo que necesitamos. Y dice que no nos falta esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al recordar a qué nos reunimos, al recordar que estamos haciendo así, aquí estamos esperando esto, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que hacemos y todo lo que los corintios hacían era hasta que eso pasara. ¿Sí? Y curiosamente, esta esperanza pues aplica como lo vimos en Tesalonicenses. Oigan, pónganse a trabajar en lo que se manifiesta el Señor Jesucristo. Hagan esto en lo que se manifiesta el Señor Jesucristo. Tenemos dones. Tenemos riquezas en Cristo, palabra, ciencia y demás, hasta que se manifieste el Señor Jesucristo. Recordemos eso y usémoslo como motor para nuestra iglesia y para las cosas que buscamos en Dios. Dice el 8, y esto, hermanos, es una, pues creo que una esperanza muy bonita. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin. ¿Sí? Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa ser confirmados por Él? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué piensan cuando leemos esto? Cristo nos está confirmando, nos va a confirmar. ¿Qué entendemos? Se habla de la manifestación, es que nosotros hemos creído sin haberle visto y lo hemos creído por fe, pero cuando Él se manifieste es que nos va a confirmar todas las cosas que aquí nos ha dicho. Ok. Ahí viene enseguida la respuesta para que vamos a ser confirmados. Entonces, la parte B dice, pues muy claro, para que seáis irreprensibles, o sea, que no hay ninguna reprensión para nosotros. ¿Cuándo? El día del Señor. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más tiene otra idea? Es como ser aprobados. ¿Ser aprobados por Dios? O sea, Ok. como cuando dice, sí pasó. Ok, muy bien. Ok. Ok. ¿Como un respaldo aquí en la tierra o habla de ya del final? Justo. Gracias por sus participaciones. Justo estas son las ideas. Y justo es una palabra que puede ser, como acaban de decir, palomear. Y como decía don Robert, en la segunda parte dice, es que va a llegar este día y pues muy reprensibles nosotros, muy reprensibles los corintios. Pero en ese día no. Pero también es una expresión de sustento. Es una expresión de mantenernos. Es una expresión y muchas veces lo pienso, si yo ahorita pudiera perder mi salvación, probablemente ya lo hubiera hecho, ¿sí? Pero Dios nos sella, Dios nos mantiene, Dios nos sostiene y nos confirma y dice hasta el fin. El punto, James, que lo que dice que somos santos, lo que habla de sus hijos, es desde el punto de vista de Dios, cómo Dios nos ve dentro de nuestra humanidad y nuestra pecaminosidad, como tú lo dijiste. Pues sí tenemos aquí muchos problemas, muchos pecados, pero cuando Dios nos ve en Cristo, Él ve a Jesús y cuando Él ve
don, porque a pesar de que nosotros no lo estemos evidenciando o practicando ese don, en ese momento en que el Señor se presente, ya vamos a estar aprobados y vamos a decir, nuestro cuerpo de pecado, como veíamos en la otra parte, va a ser transformado y vamos a ser, ahora sí, irreprensibles. Gracias. Gracias. Cuando la iglesia es vista así por Dios, como hemos mencionado, como acaba de mencionar papá, y Pablo ve a la iglesia así, es importante también que nosotros recordemos esto de nosotros mismos, ¿sí? Podemos gancharnos en nuestros defectos, podemos gancharnos en los defectos de alguien más, podemos gancharnos en lo que se hace bien, lo que se hace mal, lo que se debería hacer mejor. Estos somos, y esta es la promesa de Dios en este proceso, ¿sí? Confirmados hasta el fin. Dice el 9, fiel es Dios, ¿sí? Por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. No dice fiel es la iglesia en Huesca, fiel es la Buena Semilla, fiel es los Corintios, fiel es los Tesalonicenses, fiel es Dios, ¿sí? Por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y el fin, hermanos, de los dones, el fin de, como dice acá, la palabra y la ciencia, el fin de todo lo que esta iglesia hace e hizo, y vamos a leer, y todo lo que nosotros hagamos, es esto: comunión con su Hijo Jesucristo, de nosotros y de los demás que están perdidos. Usemos estos recordatorios y usemos estas lecciones para crecer nosotros, primero, para transmitir lo que conocemos y entender nuestra iglesia, nuestro rol en ella, y también no solo esta iglesia, sino otras iglesias y los roles que tenemos, creo yo, importante en la sociedad. A mí me gusta mucho lo que leímos hace ratito en Hechos, porque pues es un pleito racial político. Judíos contra griegos con un romano de juez. Sí, se golpeaban. Pues cosas que pasan aquí hoy. Y un Pablo de por medio, predicando, compartiendo, manifestando, y un fruto del que nosotros podemos leer. Mismo que nos puede suceder aquí hoy. Voy a aventurarme a leer el siguiente versículo que a mí no me toca, pero antes de terminar, no lo voy a explicar, solamente para que veamos lo que Pablo está queriendo lograr. Y nos quedemos con eso. Les invito de verdad a que lean estos pasajes antes del próximo domingo, porque eso llegamos más nutridos. Pero dice el 10, os ruego, y aquí ya empieza el cambio de tono, porfa, ¿sí? Les insisto, les ruego, les pido, hagan algo. Pues, hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, habléis todos una misma cosa. ¿Cómo se maneja eso? Oigan, no hablen de que los Tigres ganaron ayer. Nadie hable de eso. Porque hay que hablar de una sola cosa. Pues no se trata de eso, ¿sí? Nadie hable del clima, ¿no? Pues, claro, todo el mundo sufrimos porque si llueve, no llueve. Chuy está batallando por la lluvia y aquí llueve. Dice, habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y de ahí se desata esta carta que vamos a empezar a leer más adelante. Aquí le dejamos hoy. Les agradezco su tiempo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por lo que somos en ti. Gracias por esta identidad que nos das en tu Hijo. Gracias porque al voltear a ver a esta iglesia ves a tu Hijo, ves su sangre derramada por nosotros y ves esta perfección que algún día vamos a alcanzar en ti. Esperamos ese día, buscamos ese día, y hasta que ese día venga, pues queremos crecer en ti, queremos ser intencionales en eso, queremos ser intencionales al leer, a estudiar, al compartir. Ayúdanos a que eso sea una realidad entre nosotros. Gracias por tu Hijo Jesús. Amén.